de imagen, estamos hablando del esquema corporal, de la imagen corporal. Ustedes habrán visto estas nociones en Evolutiva 2. ¿Sí o no? Profe, Sí. eso el profe hablaba de que ese amor, esa imagen que tiene a sí mismo, se va desarrollando por las transformaciones de la adolescencia, por rupturas de relaciones, estados de duelos, por haber perdido un ser querido, un accidente. Eso ya más adelante, pero estamos hablando del inicio del narcisismo. Profe, ¿puede ser que tenga que ver con esto que nosotros percibimos del mundo exterior? La libido de objeto que recibimos del mundo exterior, ¿Cuándo? que es conducida al yo para el nacimiento del narcisismo. Sí, no hay libido de objeto todavía. Todavía no, porque no hay una relación objetal. No se puede hablar de libido de objeto. Lo que hay es, en principio hay una indiferenciación. A partir de esa indiferenciación yo, no yo, se constituye el yo en un esbozo, una primera imagen unificada de sí mismo. Por eso va a decir Freud que el yo, en principio, es un yo cuerpo, es un yo corpóreo. ¿Se acuerdan de eso? Ahí no se habla de libido objetal todavía, porque el niño no lo puede hacer. Esto no significa que no se vincule con objetos, ¿eh? Todos los niños se vinculan con objetos, pero psíquicamente no puede tener todavía una relación objetal. Tener una relación objetal implica otros componentes que todavía no tiene el niño. ¿Qué quiere decir? Que el niño en la etapa narcisista se vincula con mamá, con papá, con otros niños, con juguetes, con la abuela, con el abuelo, pero siempre se vincula desde su propia perspectiva. No puede ponerse como un adulto en el lugar del otro, en una relación de empatía. ¿Se entiende lo que quiero decir? Tiene una relación con el otro, pero una relación narcisista. Tiene un pensamiento egocéntrico todavía. Por eso es que dice que en esta etapa el niño inviste a su propio yo, profe. O sea, la libido inviste al propio yo. Eso es el narcisismo. En principio no había todavía un objeto. La libido, ¿qué busca? Objetos. Sí. Va buscando objetos para lograr ahí su satisfacción. En principio encuentra un organismo que todavía no es una unidad, es un conjunto de elementos, está todo fragmentado. Entonces aparece la etapa del autoerotismo. En el mismo lugar donde emerge la libido, ahí se satisface. Como en un rulo, fuente y objeto coinciden. Emerge la necesidad esta de satisfacción sexual y ahí se satisface. Como en la fase oral, de succión, por ejemplo. Todo en la boca. Luego, progresivamente se va unificando y esa libido encuentra un nuevo objeto, que es el yo. Y ahí la libido va a investir no partes del cuerpo, sino el yo. El yo como instancia psíquica, ¿se entiende? Sí, profe. O sea que para que exista narcisismo, se debe haber constituido el yo. Esta primera etapa narcisista, habrán visto que cuando hablamos de narcisismo, no todos estamos hablando de lo mismo, que hay también un narcisismo como en sentido amplio y como en sentido más restringido. Pero también hay lo que se llama narcisismo primario y narcisismo secundario. ¿Vieron eso? Esa primera etapa de narcisismo
en este segundo modelo de desarrollo libidinal, es lo que sería el narcisismo primario. Todavía acá no hay elecciones objetales. Hay un vínculo con objetos, como vemos acá, con mamá, papá, el niño se ve en la imagen, tiene que ver con la constitución de la fase del espejo. Pero eso es de Lacan. O con el yo imaginario. El niño se vincula con el mundo, en este momento ya discrimina que está él y que hay un mundo externo, pero se vincula con el mundo, con los objetos que lo rodean, desde una perspectiva narcisista. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me vinculo con mamá, papá o con quien sea, en tanto y en cuanto eso me da placer a mí. Este es un comportamiento infantil precoz. Es propio de todos los niños de esa edad, el niño de 2, 3 años. Ustedes habrán visto que va al supermercado con la mamá, quiere algo y no tolera esperar. ¿Vieron alguna vez esa situación? Sí, profe. De 3, 4 años. Seguramente que algún hermanito, algún vecinito. Todo lo que quiere, lo quiere ya. Quiere el juguete, todo es mío. Es, qué sé yo, no es mi turrón y tu turrón no existe. Todo es mío. Hay un dibujito que canta, profe, una canción que dice, esto es mío, 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 todo mío, de Lazy Town. Sí. Sí. ¿Ah, sí? Muy bien. Esas son situaciones que nos permiten ilustrar estos comportamientos. Es muy propio del niño, entre los 2 años, que ya, bueno, en realidad al año y pico ya empieza a caminar, está en una postura bípeda, puede alejarse de mamá, puede empezar a interactuar con otros elementos, pero fíjense que 2, 3, 4 años, el niño todavía empieza ahí como bueno, por algo existe la salita de 4 y de 5 en la escolaridad primaria. Antes de entrar a la escuela tenemos 4 años, 5 años. ¿Por qué? O sea, no es arbitrario. Esas decisiones se toman porque hay un componente psíquico del niño que es condición para que acontezcan determinados procesos. Por ejemplo, que el niño entre a los 6 años de primer grado no es casual. Se supone que tiene las condiciones psíquicas como para poder apropiarse del conocimiento, como para poder aprender, digamos. O sea, tendría que tener un super yo instalado, puede socializarse, ya su narcisismo primario es como que queda ya superado, ya puede comenzar el proceso de socialización. ¿Habrán escuchado hablar de eso en otras materias? ¿Sí o no? Bueno, es el niño que no tolera la espera, no puede esperar, quiere todo ya y al instante. Ahí estamos en una situación de narcisismo primario. Esta es una etapa de desarrollo esperable, saludable, digamos. ¿Por qué es necesario que el narcisismo primario acontezca? ¿En qué nos beneficia a nosotros? Para que el día de mañana, cuando sean más grandes, puedan tolerar ciertas pérdidas. ¿Qué más? ¿Qué más vieron? ¿Por qué creen que es necesario, para que se constituya una subjetividad saludable, que uno transite por la etapa del narcisismo primario y que la
supere saludablemente. ¿Por qué es importante el acopio libidinal en el yo? ¿Eso es garantía de qué? Profe, puede ser también que la constitución de el narcisismo primario tenga que ver con el autoestima del sujeto. Tiene que ver con la autoestima. ¿Ustedes son narcisistas ahora? ¿Son narcisistas o no? A ver, profe. Y yo creo que un poco sí. ¿Cómo a veces? ¿Cómo a veces, Sergio? Sergio, ¿cómo a veces? Y, o sea, por ahí, o sea, como usted preguntó, a ver, ¿cómo le puedo explicar? Eh, a ver, digo a veces por el hecho de que por ahí somos narcisistas en algunas cosas, por ejemplo, en algunas decisiones o algo así. Uh-huh. ¿Quién más estaba hablando? ¿Está bien, Sergio? O sea que vos a veces sos narcisista, pero a veces no. Sergio. Sí, o sea, sí. a veces ahora, no. ahora, en este momento, ¿qué sos narcisista o no sos narcisista? No, no soy narcisista. Ahora en este momento no. ¿No sos? Sí, sí, ¿sí o no? Sí. A ver qué opina el resto. Yo, por ejemplo, lo pienso desde el punto de vista que, por ejemplo, ahora yo me estoy dedicando a mí y al estudio, o sea, a estar presente en la clase, entonces dejé las otras cosas que tengo que hacer para dedicarme a mí y a mi clase sería. No sé si está bien lo que pienso. Claro, para mí es más que nada elegirse tipo a uno mismo antes que elegir algo del mundo exterior. O sea, elegir esa imagen de amor que nosotros tenemos en uno mismo antes de que algo que aparece en el mundo exterior. A ver, ¿qué piensan los demás? Profe, una pregunta. ¿Sí o sí tiene que ser el de amor, el narcisismo, o puede ser de otra cosa también? No, porque cuando hablamos de narcisismo hablamos de un componente libidinal. Y si hablamos de libido estamos hablando de amor. Profe, me parece importante el amor a la imagen de uno mismo. Me parece que sí somos narcisistas porque es lo que nos llega a modificar en nuestras decisiones o acciones muchas veces. Nuestra imagen o mejorar, o no solamente físicamente, sino nuestros proyectos, proyectarnos, va por ese lado, me parece. Así que yo creo que sí somos narcisistas. Ajá, muy bien. Para la construcción del yo ideal también, profe. No, nosotros ya no, ¿eh? Nosotros ya no. Estamos hablando en el narcisismo primario, digamos. Una valoración que nos damos a sí mismos. Para mí sí somos narcisistas, o sea, somos narcisistas porque tomamos así la admiración hacia uno mismo, hacia nosotros, hacia nuestra imagen. Ajá. Para mí sí lo somos. Esa imagen justamente que construimos para no caer en el caos que veníamos hablando. Claro, eso en el inicio, pero nosotros adultos, ¿continuamos siendo narcisistas? Sí, profe. Para sí, mí sí. Profe, en realidad sí. Yo me sigo teniendo. Claro que te tenés que querer para poder salir adelante. Tenés que tener autoestima, confianza en vos mismo. Por supuesto, eso es lo que se está gestando en esa etapa que va desde los 6 meses aproximadamente hasta que se resuelve el complejo de Edipo y se instaura el super yo. Toda esa etapa es de narcisismo primario, por supuesto con diferentes gradaciones. Lo que en un principio va a ser bien intenso, luego se va a ir superando gradualmente, sobre todo en la etapa fálica con el complejo de Edipo y con el complejo de castración.
Y de hecho, que todas las etapas que vamos transitando de desarrollo libidinal son superadas, pero quedan guardadas en nosotros. Eso no desaparece. El narcisismo primario es una etapa del desarrollo de la libido que uno debe necesariamente transitar y que es saludable que eso acontezca. ¿Por qué? Porque le va a dar un acopio libidinal a mi yo. ¿Y para qué me sirve eso? Para quererme a mí misma, para tener autoestima, para tener sentimiento de sí, dice Freud en el texto de Narcisismo. Porque si yo no tengo determinado acopio libidinal en el yo, ¿cómo me voy a querer? ¿Cómo voy a saber qué comida me gusta? ¿Cómo voy a saber qué quiero estudiar? ¿Cómo voy a saber qué vestido me gusta? ¿Quién quiero que sea mi amiga? ¿Qué tipo de pareja quiero tener o no quiero? ¿Cómo uno elige cosas en la vida si no es a través del amor propio? Eso es lo que a nosotros nos va a permitir de adultos hacer nuestras elecciones, sostenidas en un marco, por supuesto, de autoestima. Estamos pensando que uno ha realizado un tránsito lo más saludable posible por esta etapa. La dificultad se torna cuando hay fijaciones, cuando hay cuestiones no resueltas y cuando este narcisismo primario no ha sido superado de la mejor manera posible. ¿Se entiende? Porque si no tenemos, lo que yo noto es que uno tiene como una conceptualización de que ser narcisista es algo malo. No, yo no quiero ser narcisista. Claro, profe, porque a veces en la sociedad toman el término narcisismo como algo negativo, o sea, como que como vos te algo querés mucho y no te fijas en el otro, o vos te querés demasiado y no pensás en el otro, tipo, que puede algo ocurrir egocéntrico. también. Claro, Lo profe, más asocian narcisismo con egoísmo y muchas veces se equivocan. Y en realidad el narcisismo es un componente Es egoísta. Sí. Es un componente egoísta, pero dentro de un marco de equilibrio. Yo te amo, pero también me amo. Claro, hay que quererse uno mismo para querer a los demás. Vieron que en la vida cotidiana dice, ay no, si vos no te querés a vos mismo, no creo que quieras a los demás. Y algo de verdad tienen dentro del marco psicoanalítico, porque yo necesito tener un acopio libidinal en el yo para después desplegar las investiduras de objetos. Pienso yo que el narcisismo es bueno en el sentido cuando no vamos en detrimento de los demás. Ni en el de nosotros tampoco. Mismos, sí. Profe, ¿Sí? Buenas noches. No prendo mi cámara porque estoy un poco congestionada, profe, estoy con unos problemas de salud. Bueno. El narcisismo también tiene que ver con el amor a uno mismo, sí, pero no el hecho de querer a otra persona, sino el hecho de poder estar solo con uno mismo. No hace falta o no, en todos los casos se da el querer estar siempre con otra persona o querer a otra persona. No, no necesariamente estamos hablando de una relación de pareja. Estamos hablando de un vínculo con los objetos del mundo externo. Yo me vinculo con una pareja, me vinculo con la carrera, en este momento me vinculo con el contenido de psicología profunda. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago yo? Por ejemplo, en un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿qué hago? A ver qué voy a trabajar hoy con comisión B. Voy a buscar esto, y hago todo un proceso. Ay, esta imagen me gusta, ¿será que esto le va a ilustrar a ellos? Eso tiene que ver con la libido objetal, ¿se entiende? Y también con la libido yoica. Es cuando uno genera las mejores condiciones para el otro, o por lo menos intenta generar las mejores condiciones para el otro. Eso tiene que ver con el narcisismo también. El interés que le pone a uno. Claro, las ganas, las garras, cuando vos estudiás, cuando haces la tarea. O ustedes nunca vieron, por ejemplo, cuando hacen el trabajo en grupo que después te dicen, ay, no lo puse a fulano porque no colaboró en el grupo. ¿Sí? Tanto a nivel presencial como a nivel virtual.
digamos que hay gente que le pone toda la onda, viene, cumple con la tarea, cumple en horario, en tiempo con lo que tiene que hacer, y siempre hay alguien como que perturba el equilibrio. ¿O no? ¿Tienen esas experiencias? Sí, sí, se escucha, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ahí hay algo, como un indicador, digamos. ¿Qué pasa con tal persona que no está pudiendo ceder? ¿Se entiende? Y ahí hablaríamos de narcisista, de un narcisismo primario que ha dejado como secuelas. Porque nos puede pasar, esporádicamente. Ahora sí es algo que se reitera siempre y en todo momento, y hay algo que me tiene que hacer ruido. ¿Se entiende? Bueno, esta es la etapa más linda de los chicos, ¿no? Todos son lindos, hermosos, traviesos, los mejores del mundo. Además, el narcisismo despierta siempre el narcisismo de los padres. De los padres. Así que Estaba hay por decir, profe. ¿sí? Hay una situación narcisística potenciada. Dice que se revive. Se revive, sí. Los padres, cuando el niño nace, reviven su narcisismo. Por eso se potencia tanto ese amor al niño, ¿no? En el mejor de los casos, digamos. En el mejor de los casos. Entonces tenés el mejor hijo, el más lindo, y están las mamás en el jardín que dicen, el mío se escribe, el mío hace su nombre, ay, el mío no sabe hacer los arbolitos de colores y bla, bla, bla. ¿Se entiende? Tiene que ver con ese componente narcisístico que está bien que ocurra, porque cuando la mamá dice mi hijo el más lindo o el más inteligente, está alimentando el narcisismo del niño. El problema es cuando lo alimenta demasiado. O por ejemplo, profesora, cuando dicen que, por ejemplo, quería verle, hay un familiar enfermo y le dice, escucho siempre que dicen, quería verme a mí y falleció, por ejemplo, el familiar. Y esa persona dice, porque quería verme demasiado y no me vio, algo, a lo mejor iba a fallecer igual, o sea, si llegaba o no a verle, pero ese narcisismo que tiene hace creer que tan importante es como para el otro, como que si estaba no le iba a pasar, o algo así. Sí, puede ser, sí, habría que ver la situación. Habría que verla, sí, puede ser. Profe, sería muy como, o sea, en la exigencia de que el hijo sea en este narcisismo de los padres, puede llegar a un punto tan alto de la exigencia que se le produce al niño para que sea el mejor. Así como usted dice, mi hijo es el mejor en esto, pero también el nene consume y tiene que ser el mejor. Sí. Por eso les digo, esto es, digamos que esto se transita saludablemente de la manera más esperable posible, pero no es lo que ocurre siempre. Acuérdense que el niño nace, despierta el narcisismo de los padres, se vuelve a surgir y hay que ver cómo resolvió el padre. Esto también se ve en adolescentes un montón. ¿Sí? Yo cuando estaba en la secundaria, tenía algunos compañeros que eran terribles y eran todo producto de los padres porque vos veías cómo las madres hablaban de ellos y era increíble, o sea, su hijo era, no sé, ya estaba recibido de la carrera que querían estudiar. Sí. Es así, puede pasar, no necesariamente es ley, digamos, que si las madres hablan mucho de los hijos, el hijo tiene una fijación en el narcisismo primario, no necesariamente, pero puede ocurrir. Acuérdense que dentro del psicoanálisis hablamos de que es importante transitar por experiencias de satisfacción y de frustración. Porque si son todas de satisfacción, terminamos un día, cuando tengamos que salir de la institución familia y toparnos con el mundo externo real, nos va a cachetear inmensamente. Y van a aparecer, y ahí va a surgir un sujeto, una persona, en realidad no es un sujeto, porque no llega a ser sujeto, pero una persona, un individuo que no puede resolver los problemas más elementales de la vida.
y si predominan las experiencias de frustración, termina siendo después por ahí una persona con baja autoestima, con un sentimiento de inferioridad. O sea, se juegan muchas cuestiones. Hay que ver cómo transita cada niño la etapa del narcisismo primario, que es muy necesaria porque tiene que ver con el amor propio. Ahora hay que tratar de buscar el equilibrio siempre, porque si el amor propio es desmedido y el niño no puede transitar, no puede salir de esa etapa, y a lo mejor va a crecer, va a tener familia, hijos, pero nunca va a tener una relación objetal. ¿Profe, puede ser también que influye algunas veces en los hijos únicos? Y depende. Suele pasar eso que vos decís, que los padres a veces ponen tantas cosas en el hijo y el hijo se transforma en el reparador del narcisismo de los padres. En realidad es el lugar que ocupa el hijo. Esas son cuestiones que ustedes tienen que ir analizando en cada situación particular, porque muchas veces los chicos llegan a la universidad o al secundario y no aprueban las materias, les va mal, qué sé yo. En la familia son todos abogados y él entró a la carrera de abogacía y le va re mal, no puede rendir los exámenes, se bloquea, y habría que ver bien por qué. Habría que ver por qué se está resistiendo, ¿se entiende? A veces el problema de aprendizaje o lo que puede emerger en esa situación es una lucha intensa que está haciendo ese sujeto contra las ataduras, con todas las ataduras familiares que tiene. ¿Se entiende? Claro, a veces el problema por ejemplo, del proceso de aprendizaje no es solamente de ese chico, sino que tiene que ver mucho con los padres, con cómo ellos están influyendo o no en ese proceso. Sí. Y si lo hacen de una forma saludable o no. Claro, por eso ustedes van a ver que cuando tengan que trabajar con sus pacientes, van a ver cuestiones que tienen que ver con su particular subjetividad. A ver, le van a enseñar, qué sé yo, a hacer una evaluación neurológica con determinados test, qué sé yo. A ver cómo está su nivel madurativo. Y ustedes van a tener elementos porque ustedes hicieron anatomía 1 y 2. Ah, mira, resulta que tuvo un problema en el parto y qué sé yo, la mamá tuvo, no sé, un parto que no fue el más saludable en ese momento, tuvo que hacer mucho esfuerzo, tuvo un daño neurológico, puede ser, o no. Capaz que hacen la evaluación neurológica y está todo re bien. Todo lo que tenga que ver con lo madurativo y demás. Y ahí tienen varias herramientas y tienen psicología profunda para ver cuestiones que tengan que ver con esta cuestión. A ver, voy a indagar. Voy a hacer una entrevista con la mamá, voy a indagar cómo fue el embarazo, cómo la teta tomó mamadera, quién lo cuidaba de chico, cómo era la relación, ¿a qué edad se produjo el destete? ¿Cómo fue el destete? ¿Lloraba mucho, lloraba poco? ¿Y cómo dejó los pañales? ¿A qué edad caminó? ¿A qué edad se sentó solo? Y ustedes van registrando. Y ahí tienen una infinidad de elementos para pensar. Y en la entrevista con los padres van viendo qué dice el papá, qué dice la mamá, qué tipo de discurso utilizan. Van a tener la entrevista con el niño, entrevista con el adolescente, y ahí van a ir detectando, ¿se entiende? Pero es el trabajo de un investigador. Porque nadie viene, no viene la mamá y te dice, vos sabés que, no sé, me parece que hubo algún problema en el narcisismo primario. Ella ni sabe que eso existe. Ustedes saben. Y entonces con sus lupas, yo digo así, cada materia es una lupa. Ustedes van a ver con qué lupa van mirando el objeto. Y ahí van armando toda su investigación, su diagnóstico. Profe, lo que usted está hablando, justamente también podría ser también en nuestro trabajo también el tema de la orientación vocacional, que hay, muchos me preguntan, yo que soy del interior, muchos me preguntan, o sea, quiero estudiar esto, pero a la vez no he
según lo que me comenta, no es para mí, no le gusta. Y así, es como que por ahí le falta, digamos, una orientación, digamos, vocacional, digamos. Y habría que ver si tiene que ver con esto o no. Por ahí realmente Claro. necesita una orientación, porque por ahí es una persona que tiene todas las condiciones para comenzar una carrera, pero no sabe qué carrera estudiar, qué sé yo. Claro. Tendrá que ver con su historia de elecciones. Si la mamá le dejaba, qué sé yo, elegir la media, ¿la mamá le dejaba elegir la media? ¿A qué edad le dejó vestirse solo? Cuando iban a comprar zapatillas, ¿siempre la mamá compraba la que quería ella o escuchaba la opinión del hijo? Si el hijo quería pintar el árbol de color celeste, ¿la mamá le decía que era de color verde? ¿Qué hacía el hijo? Y entonces ustedes van a ir indagando, 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 a ver cuál fue su historia de elecciones. Porque cuando vos elegís la carrera, desde que naciste hasta que llegaste a esa edad, elegiste muchas cosas. Elegiste escuela, elegiste amigos, elegiste pareja, elegiste ropa, elegiste perfume, elegiste comidas. ¿Elegiste? ¿O alguien eligió por vos? ¿Se entiende, Sergio? Sí, profe. En mi caso, por ejemplo, a mí, por ejemplo, hasta ahora, mi mamá se mete mucho, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, qué me pongo, qué no me pongo, con qué novia salgo, con qué novia salgo. Por ahí está muy dependiente, a pesar de que ya tenga 25 años. Y es como que por ahí, es como usted dice, por ahí no, el sujeto en sí por ahí no tiene, digamos, una decisión propia. Siempre tiene que estar otro. Y tiene que ver mucho también con su historia. En mi caso, por ejemplo. Tiene que ver con su historia. Y todos tenemos nuestra historia. Yo tengo la mía también, así como vos tenés la tuya. Es importante que ustedes comiencen a pensar qué le pasó a ustedes. Sí. Entonces, cada cual va revisando su propia historia. En un caso muy particular, profe, de mi sobrina, la mamá, por ejemplo, le daba que tenga esas elecciones, pero las elecciones eran muy cuestionadas, que no tenían que ver con el hecho de ser una señorita. Por ejemplo, ella prefería usar determinados tipos de ropa, pero la mamá quería que use algún vestido. Profe, me parece importante decir que a veces los padres se proyectan mucho en sus hijos y los propios hijos, al no cumplir las expectativas de los padres, se frustran. Por ejemplo, tengo una conocida que está estudiando una carrera porque sus padres eligieron para ella. Y me parece importante que muchas veces no se pueden tomar, no toman sus propias decisiones por culpa de los padres. Bueno, eso tiene que ver con la resolución del complejo de Edipo, que charlábamos en clases anteriores. Cuando se pasa de la endogamia a la exogamia. No es tan sencillo. ¿Se entiende? Sí. A veces ese tránsito está vulnerado y uno tiene que ver cómo lo resolvió la persona. Tiene que ver con esto, porque en términos lacanianos, cuando uno resuelve el Edipo, según Lacan, ¿no? Según desde el esquema del complejo de Edipo lacaniano, uno resuelve el Edipo cuando uno se transforma en sujeto de deseo. Si uno no resuelve, uno crece, capaz que se casa, se hace profesional, trabaja y demás, pero siempre va a ser objeto de deseo, no llega a ser sujeto. Objeto de deseo porque yo estoy cumpliendo las metas, los propósitos de otra persona, no las que yo quiero. Y ahí es cuando aparece esa distinción de Freud también, yo ideal, ideal del yo. En términos freudianos. Sí, no se profe. llega a funcionar desde un ideal del yo. Yo me sentí identificado con lo que dijo el compañero Wilfrido, porque a mí me pasaba de que yo, es como yo tenía todos vecinos varones en mi barrio, entonces yo quería ser como los varones eran. Y yo jugaba al fútbol, yo me vestía con shorts y con pantalones,
Y yo me crié gran parte, o sea, pasé gran parte de mi infancia con mi abuela paterna, perdón. Entonces ella me decía que no, que yo tenía comportamiento de varones y me quería hacer usar vestidos y me tenía ahí con los vestidos que yo los odiaba. Pero ahora que yo soy grande, es como que me quedó eso de mi abuela y yo me pongo mis vestidos y siempre me acuerdo de eso. Te condicionó, digamos. Sí, sí. ¿Y de qué edad estamos hablando? ¿Qué edad tenías vos cuando no te dejaban usar vestidos? Y hasta los 12, porque después mi abuela se Ajá. enfermó y yo tuve que volver con mi mamá, que para mí fue como un trauma porque mi abuela era mi mamá. Profe, yo tengo una Sí. primita que tiene 4 años, sí, ahora, y que ella hasta hoy en día no habla, o sea, no produce, o sea, dice muy pocas palabras. Y estábamos hablando con mi tía y le pregunté cómo estaba la nena y me dijo que la estaba llevando a una psicopedagoga y que la psicopedagoga le dijo que los padres estaban como muy pendientes de las necesidades que tenía ella. O sea, no, ella, por ejemplo, quería, no sé, un juguete, señalaba y el papá se lo llevaba. Entonces la psicopedagoga le dijo que ella tiene que tener esta libertad de decisión o de pedir las cosas. Por ejemplo, le dijo que le ponga 3 prendas, 3 vestidos o 3 pantalones o 3 remeras y que ella pueda decidir qué es lo que quiere usar. O que le aleje los objetos que tenía muy cerca o que ella usaba cotidianamente, por ejemplo, una muñeca que le ponga en una altura, cosa de que ella tenga que pedir esas cosas. No todo los padres serían. Uh-huh. Bueno, en ese caso, esto es lo que estamos hablando. Acuérdense que el lenguaje tiene que ver con el símbolo, ¿no? Estamos hablando de una dimensión simbólica. El niño del narcisismo primario está transitando la dimensión imaginaria desde la cama. La dimensión simbólica implica siempre la ausencia. Miren esto, a ver si se ve ahí. Esto es un mate, ¿eh? ¿Lo están viendo? Sí, profe, se ve. Esto es la cosa. La cosa. Ahora si yo saco y digo mate, la palabra mate en sí misma, sí, M-A-T-E, es un conjunto de signos arbitrarios. ¿Eh? Es una construcción, es una convención social la lengua. Pero tiene que ver con la ausencia de la cosa. Uno nombra, la palabra se produce en ausencia de la cosa. Y bien lo que te decías vos. Vos, viste que decías, Agustina, que como que no le dan espacio para el deseo. No le dan espacio porque, claro, ella quiere algo, lo señala y ya lo tiene. Entonces, y la mamá todo el tiempo la viste como ella quiere. Y por ahí como que se nota, como que se quiere sacar así, no le gustan los vestidos. Entonces como que se quiere sacar los vestidos. Y ahí la psicopedagoga le dijo que le dé su propia elección. Me hizo acordar a lo que estábamos hablando. Ahí estamos, si estamos pensando en una persona de 4 años, está transitando por el narcisismo primario, ¿eh? Como para que ustedes se vayan ubicando. Sí, profe. Está transitando. Sí, en eso estaba pensando. Y tiene que ver justamente con esta posibilidad que le brinde el otro de ese acopio libidinal en el yo. Va a haber en principio, acuérdense que el narcisismo primario no es lineal, sino que al principio es como más intenso, pero luego los aconteceres de las diferentes fases van a hacer que este narcisismo se vaya superando. Y que aparezca, por ejemplo, la cuestión del complejo de castración. La castración es el elemento que permite que se supere el narcisismo primario. Entonces emerge el niño ya no completo, va a salir de este yo ideal o yo imaginario con esta fantasía de completud y va a emerger un sujeto barrado o un sujeto incompleto con un ideal de eso. Bueno, vamos a suponer que ya pasó la etapa anal o la anal, la fálica, transitó el Edipo, se resolvió todo perfecto.
llegamos a la elección objetal. La elección objetal en términos psicoanalíticos no puede acontecer hasta que no se resuelva el complejo de Edipo y se constituya el superyo. Si bien en el tránsito por el complejo de Edipo hay como una primera elección de objeto infantil. El niño por primera vez se va a dar este interjuego de afectos, de amor y utilidad con los progenitores, con mamá y con papá. Una vez que se resuelve el complejo de Edipo, se va a detectar toda esta corriente ideológica que marca este interjuego y una vez que se sepulta, se constituye el superyo ideal y ahí recién se generan las condiciones intrapsíquicas para poder realizar una elección objetal interna a los psicoanalíticos. Ustedes cuando vean el Edipo, todos los aconteceres del Edipo van a ver que va a culminar con el sepultamiento del Edipo y que se realiza a las figuras de amor, mamá, papá, a cambio de llevar la vida realizada mediante lo que se conoce como la identificación sexual. Una pregunta, ¿qué dice acto ahí abajo de la elección objetal? Acto de elegir. ¿Para qué te voy a ¿Para qué Profe, tiene que presentación diapositiva y ahí me parece que pueda poder más grande. Sí. Acto de elegir a una persona o un tipo de persona como objeto de programa. Digamos, una vez que se resuelve el Edipo, constituye el superyo, se generan las condiciones requisitas para poder elegir un objeto de programa. Sabemos que serán las elecciones de objeto de amor en la que la ruta va a adolescencia. Pero ya fueron generando las condiciones. En la etapa de la inmediación, lo que va a hacer van a ver cómo ese superyo va consolidando, va reflejando. Y se va sustituyendo el predominio del síntoma de tercer por el síntoma de realidad. Una vez que haya acontecido todos estos procesos, se llega a una elección de objetos voluntarios que pueden ser de dos tipos. Por ahora, una palabra nueva explica que hay un o narcisista. Quiere decir, cuando se ve, por ejemplo, a la adolescencia joven, basarse en la elección de una pareja, en el caso sería una pareja que elija otra cosa, un amigo, por ejemplo, puede ser por abuso significa que se sostiene en el modelo de la palabra del complejo de vida. Es decir, ya se resolvió el complejo de Edipo, el niño renunciaba a la relación incestuosa con sus progenitores a cambio de la externalización de los rasgos de estas personas en su mismo se mudaron en identificación. Esta identificación van a mencionar después sus elecciones objetales. Y estos padres se van a transformar en modelos de elección de objeto. Cuando se dice ahora o aguantan el aliento, va a hablar de la manera de nutricia del padre protector. Van a encontrar eso en el término del narcisismo. Van a tener una elección de acuerdo a su propia imagen. Que van a tener una elección de objeto narcisista. Cuando hablamos de una elección de objeto madura, en los términos más saludables, lo que le decía, se va a tener en la figura invalidada, mamá, papá, o los otros significativos, papá, mamá, depende de cómo
familiar que se transforma en modelos de elección de objetos, porque se internalizan en las relaciones. O puede ser una elección de tipo narcisista, donde yo me vinculo con el objeto en tanto y en cuanto se parece a mí. No es que se parece a mí físicamente, sino porque se acomoda a los propios deseos. Por eso aparece esta figura de la mujer abrazándose a sí misma. Cualquiera sea la relación que mantiene un narcisista, la elección de tipo narcisista, se acomoda a los propios intereses. O sea que estamos hablando de una ausencia de empatía. Bueno, una vez que se supera, una vez que se supera el complejo de Edipo, ya puedo realizar elecciones objetales, ¿sí? Puedo ponerme en el lugar del otro, puedo tener empatía. Muchas veces eso implica que hay un despliegue de libido zoica que se transforma en libido objetal. Libido zoica, la que tiene que ver con el amor propio. Libido objetal, la que uno extiende hacia los objetos con los que se vincula. Entonces yo tengo una relación de pareja, tengo una relación con mamá, con papá, con mis hijos, con mis hermanos, me amo, pero también los amo a ellos y los cuido. ¿Sí? Porque tiene que ver también con ese componente de ternura, ¿sí? Que tiene que ver la sexualidad. Pero a veces, en la vida cotidiana, nos pasan cosas. Por ejemplo, vivimos situaciones de tristeza. ¿Qué sé yo? Mi amiga se casó. ¿Puede ser el duelo? ¿Cómo? ¿El duelo puede ser? Es el duelo, el duelo. El narcisismo secundario es una característica de los duelos, porque nosotros pudimos haber transitado todas las etapas de la manera más saludable posible. Hemos hecho elecciones objetales, formé mi familia, estoy criando a mis hijos de la manera más saludable posible, pero me pasan cosas. Mi hija se recibió y se fue a vivir con el novio. Oh, me quedé sin hija. Mi marido se enamoró de Te otra. separaste, profe. Me separé, sí. Tengo que hacer el duelo. ¿Se entiende? Perdí mi trabajo. Hoy en día hay mucha gente que está perdiendo su trabajo. Hay gente que está perdiendo el trabajo, hay gente que se está quedando, no puede pagar el alquiler. Eso impacta en la situación intrafamiliar. Están atravesando procesos complejos. Hay gente que está en este momento encerrada, aislada con este virus que es el COVID-19. Ese es un estado de enfermedad orgánica. ¿Sí? A veces nos pasa, todo esto tiene que ver con el narcisismo secundario. Todas estas situaciones de vulnerabilidad orgánica, de vulnerabilidad emocional, me duele el corazón porque me dejó mi esposo, porque, qué sé yo, mi mamá falleció, mi hija se fue, se casó y se fue a vivir a otro país, estoy enferma. ¿Qué es lo que eso hace? Que uno retire la libido de los otros lugares y las vuelva al yo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el duelo. El yo está con nana, está dolorido, por eso le muestro ahí a esta mujer con el corazón roto, está y necesita curarse, y eso es muy saludable. Entonces, ¿qué hace el yo? Griselda. Justamente hoy estábamos hablando en la clase de didáctica de eso, después de rendir un parcial, que uno se va y se toma su tiempo de llorar, de hacer mal para retomar, y explicó la profesora que está bien pasar por ese duelo, que lo malo sería decir, no me importa, desaprobé, ella desaprobé, que está bien hacer como mal por lo que no hiciste o algo así. Que lo malo sería que no te importe. Exactamente, exactamente. Porque nosotros somos personas que tenemos sensibilidad. ¿Sí? Tenemos como un alma, un espíritu, no sé, desde la perspectiva que uno la mire. En este caso estamos hablando del mundo psíquico. Y estamos hablando de una corriente libidinal que tiene que ver con el amor.
Así que en los aconteceres cotidianos de la vida nos pasan infinidad de cosas, como esta, salí mal en el parcial. Y lloré, y sí. ¿Se entiende? Hay gente que no llora y hay gente que sale mal y deja la carrera. Hay gente que no puede llorar, que lo que hace es dejar la carrera. Ahí puede haber, por ejemplo... O se aleja, profe. Hay gente que no demuestra nada, que no llora, que nada, pero se aleja. Se aleja. Bueno, el comportamiento de alejarse ya es un indicador, digamos. Pero no solamente a través del llanto se vive, profe, el duelo. ¿Es una expresión más? ¿O sí tiene que haber un llanto? Sí, no necesariamente hay que llorar, ¿no? Sí, porque pero uno debe tener determinados elementos que le permitan inferir al otro que estás haciendo tu duelo. Me encierro, salgo a caminar, qué sé yo. Cada cual va elaborando. Eso tiene que ver con el narcisismo secundario. Profe, ¿qué dijo al principio de retirar el dolor? No, que uno tiene que curar ese dolor. A curar. Tiene que curar ese dolor, porque el yo quedó dolorido. Cuando hay un duelo, ¿qué es lo que hay? ¿Qué se produce psíquicamente en el duelo? Un desequilibrio. Una pérdida. ¿Yo por qué lloro cuando en un duelo? ¿Por qué lloro, por ejemplo? Se murió mi mamá. ¿Por qué lloro? ¿Por la mamá muerta o por la mamá internalizada? ¿Por qué lloro? Por lo que mencionaba, profe, hoy sobre el retiro de la libido del objeto de deseo. Uy. Acá estamos hablando de la realidad psíquica, no de la realidad material. ¿Por el significado de la mamá nosotros, profe? Porque yo tengo dos cosas. Miren acá, dos cosas. Tengo mi mamá y tengo la representación psíquica de mamá. ¿Se entiende? Porque sabemos que no lo vamos a tener más porque lo perdimos. Pero uno no llora por la mamá real, uno llora por la representación psíquica de la mamá. Lo que está catequizado es la representación más el afecto. Acuérdense cómo es el mundo psíquico. Eso es lo que nos importa en esta materia. El mundo psíquico del sujeto. Y el mundo psíquico, como decíamos en las primeras clases, está formado por huellas némicas, representaciones. Hay representaciones inconscientes, preconscientes y conscientes cuando ingresan. Esas representaciones, acuérdense que están en la energía ligada, están catequizadas. Y en la energía libre están separadas del afecto. Por eso es libre. Profe, puede ser, voy a poner un ejemplo, pero no sé si es así. Cuando terminás con tu pareja y llorás por los recuerdos, por los momentos que tuviste con tu pareja. ¿Puede ser así? Por la idealización sería de la pareja. Porque vos extrañás, pero extrañás los momentos. Capaz que no extrañes a esa persona, sino que llorás cuando aparecen en momentos. Realidad uno llora por uno. Porque lo que te duele está internalizado en tu psiquismo. Que el objeto esté acá afuera. ¿Se entiende? Por lo que pudo ser. Afuera, pero yo hago el duelo por lo que está dentro. Por lo internalizado hago el duelo. Cuando yo lo veo a mi pareja, ya no siento nada, ni odio, ni amor, ni pasa y ni lo veo. Ni siquiera la atención de mi conciencia va hacia ahí. Se dice que ya elaboré el duelo. ¿Qué significa eso? Que ese objeto de amor que estaba catequizado con libido en mi psiquismo se desinvistió. Ahí se resuelve el duelo. Queda el recuerdo, pero ya no está investido. La carga energética que tenía ya está. Se fue. ¿Se entiende? Ahí ya no me duele más. Puedo recordar y eso ya no me lastima. Eso es el duelo. El problema... En el caso de que no se haga bien el duelo,
por ejemplo, cuando uno pierde a alguien y se vive en ese duelo, es que cae en angustia y todas esas cosas. Y si no puede superar el duelo, lo que cae no es en angustia, cae en una depresión, en una melancolía. Profe, entonces Sí, se puede decir es cuando que el duelo se da cuando ya se está resolviendo, cuando uno resuelve No, por el dentro. duelo es todo, el duelo es todo el proceso. Todo el proceso. Ustedes lo ven en Evolutiva 2 con el adolescente, el duelo por los padres, el duelo por el cuerpo infantil. ¿Qué es el duelo? El duelo es todo ese proceso que se da. Es todo el proceso el duelo. El duelo se resuelve cuando uno tiene el recuerdo, pero ya no tiene esa carga, ¿sí? Porque lo que te da dolor, ¿qué es la carga que tiene el objeto. Cuando uno lo desinviste, queda el recuerdo, pero ya no te produce dolor. ¿Se entiende? Eso es en términos psíquicos. Acuérdense que en el psiquismo hay ideas, representación cosa, representación palabra y hay energía. Todo lo que está ligado es lo que yo recuerdo fácilmente y lo que impacta mucho en mi vida, lo que está desligado ya no. Bueno, esas serían situaciones de la vida. Ustedes me dieron muchos ejemplos. Pero, bueno, puede pasar que uno llegue, ¿no? Se transitó todas las etapas, vive situaciones así de dolor, de duelo, retira la catexis de los objetos y nunca más vuelve. Ahí entramos en un narcisismo secundario patológico. Ahí sí que hay un verdadero amor a la imagen de uno mismo. Profe. Puede pasar que vamos, transitamos la etapa autoerótica, ¿sí? Y va quedando alguna secuela. Pasamos por el narcisismo primario, pero acá tengo que resolver el Edipo, la castración, vayan quedando situaciones así como en estado de vulnerabilidad, ya mi elección objetal va a tener alguna cuestión. Entonces, frente a situaciones de duelo, retiro la libido, perdí mi pareja, me dejó mi marido y me suicidé. Me dejó mi marido y nunca más pude hacer mi vida. Por ejemplo, hay casos de personas de hombres que conozco, que le dejó la mujer y se dedicaron al alcohol, en una conducta muy autodestructiva, y nunca más pareja. ¿Esto qué es? ¿No pudo terminar su duelo, profe? No pudo resolver su duelo. Porque para resolver el duelo yo tuve que haber aprendido a perderse. Tuve que haber aprendido a perder la panza de mamá. Tuve que haber aprendido a perder la teta de mamá. Tuve que haber aprendido a perder mi materia fecal. Tuve que haber aprendido a perder mis padres de la infancia. Si yo no aprendí a perder, y es poco probable que en la adultez pueda aprender, porque las pérdidas se sostienen en toda mi historia de pérdidas. ¿Se entiende? Profe, esto también tiene que ver cuando, por ejemplo, se escucha mucho que se dice, si seguís con él, o sea, con esta persona que te hace daño, no te querés ni un poquito. O sea, con esta falta de amor por estar en un lugar donde te hace mal. Sí, tiene que ver con eso. Profe, y tiene que ver también con la falta de autoestima, hablando del Tiene que ver narcisismo. con la falta de autoestima. ¿Cómo puede ser que una persona que tenga un mínimo de amor propio, pueda soportar, qué sé yo, o que te maltraten, o que te golpeen físicamente, o que te lastimen emocionalmente? ¿Por qué?
Porque no tenés autoestima, profe, porque no te querés. Claro, hay algo del orden del narcisismo primario que está vulnerado. Lo que yo noto, que esta época histórica particularmente está viniendo como con fallas a nivel del narcisismo primario. Y hay como una generación de narcisistas. No sé si ustedes sienten lo mismo. Es muy difícil que las personas puedan ponerse en el lugar del otro. La empatía, esta cuestión tan violenta de la sociedad actual, tan difícil de escuchar al otro, de consensuar con el otro. ¿Por qué es tan difícil? Se ven todos los órdenes. Cuesta acordar con el otro porque como que uno siempre necesita tener su propia posición y que esa posición sea inamovible, y no es así. Uno puede escuchar al otro, ¿por qué no? Eso es la gente que siempre quiere tener la razón. Sí, es la gente que se ve en todos los órdenes, ¿no? De arriba para abajo. De arriba para abajo, uno lo ve todo el tiempo. Una cuestión así de narcisismo y también una cuestión así muy autodestructiva. En el comportamiento de los jóvenes es muy habitual ver esta cuestión autodestructiva. Se ve que hay como un narcisismo dañado. ¿Qué fue lo que pasó con nuestra generación? Porque los jóvenes de esta época son nuestros hijos. Son nuestros hijos. Hay una generación que está como dañada, me parece a mí, ¿eh? Esa es una opinión personal. Sí, profe, igual tiene razón, porque yo lo vivo con mis amigas y yo misma, o sea, me siento muy identificada en varias cosas que se está hablando. Sí, este es un tema medio álgido, digamos. Me imaginé, porque les puse como un caso, pero después dije, no, seguramente que ellos solo van a traer historias, y así es. Bueno. Profe, nuestros ejemplos ya se lo he dado cuenta. Sí, sí, sí. Está bueno, ¿no?, que les pase eso, porque ustedes ya están transitando la mitad de la carrera, están en segundo año, una carrera de 4 años, y está bueno que comiencen como a hacerle cosquillas todo esto. Porque antes de verlo en otro, lo tengo que ver en mí mismo. Profe, ¿sí? Yo les cuento algo re importante para mí, lo que me hizo esta carrera, o sea, cuando todo esto que me hace ver lo del complejo de Edipo y todo,